En otros países hay, me parece que en Colombia hay la fuerza auxiliar, que son el servicio militar policial. Esos chicos, ¿por qué? Están cumpliendo una función militar policial y después sus 2 años se van o pueden entrar a la policía. Pero ¿qué va a pasar con ustedes de derecho, somos especialistas en derecho, doctor? ¿Qué va a pasar con el contrato? Dice 2 años y se van. Ese es falso, porque después ellos van a reclamar estabilidad laboral. Estabilidad laboral. La problemática también se presenta, doctor, le decía, ¿dónde nace y quiénes tienen que trabajar para legislar sobre estos decretos legislativos que son, mire doctor, dan las facultades de decretos legislativos y seguramente va a venir un paquete de 33 decretos legislativos. Creo que le dan en función a seguridad ciudadana 33 decretos, un monstruo sería, ¿no? Si con 1 o 2 leyes que elaborara el Congreso, doctor, tienen 16 me parece que son titulares y 16 asistentes, 32 congresistas que le paga el Estado, doctor. Paga. Sí, a ver, doctor, justo yo le quería preguntar algo que de pronto el público que nos está viendo, ellos dicen, ¿por qué la policía está tan desprestigiada que hoy día la gente ya no le tiene respeto a la Policía Nacional? Desde ahí partimos, ¿no? ¿Por qué hoy día usted ve un efectivo policial y nadie le va a dar un respeto, una pleitesía a su autoridad? ¿Por qué está por los suelos la Policía Nacional? En estos momentos, cuando se debiera de confiar en la policía, deberíamos de tener una policía proba y todo eso, ¿no? ¿A qué se debe que la ciudadanía ya no los respeta, ya no los considera? Más bien, cuando ven un policía, agarran su cartera. Bueno, mire doctor, el problema es, como le decía, simple, o sea, se habla del empoderamiento a los policías, pero quedan en palabras del Ejecutivo. O sea, no hay un empoderamiento, no hay una formación total de los policías, integral, lo que se llama en todas las universidades. Las currículas, doctor, no van de acuerdo a la realidad. Las currículas son pasadas. Y la problemática es que la escuela de oficiales tiene el nivel universitario, es pregrado. Pero, ¿qué es lo que falta? Sus currículas no son actualizadas. En el mismo ciclo hay un curso de 2, por ejemplo, de investigación. Usted sabe que yo enseño investigación en doctorados y maestrías. He sido director de una escuela profesional de Derecho, por eso es que me atrevo a hablar de lo que es lo que es la currícula. En la currícula, doctor, por ejemplo, en la escuela de oficiales hay 8 veces se enseñan derechos humanos. 8 veces. Pero ¿cuál es la producción de esos derechos humanos? Si lo volvemos a repetir el manual de derechos humanos, cada cierto de aplicación de derechos humanos, se sigue repitiendo en 2, 3 cursos está, doctor. Entonces, ¿qué es lo que debería cambiar? Por ejemplo, un curso de investigación policial, de investigación criminalista, netamente de investigación. 1, 2, 3. Doctor, disculpe que le tome la palabra. Usted decía, faltaban investigadores. Claro, pero el problema está en esos momentos, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, le enseñan 8 cursos a la institución policial, 8 cursos de derechos humanos. ¿Y cómo cuando comienzan en estas protestas vulneran los derechos humanos? Entonces, ¿dónde quedan los 8 cursos que el Estado invirtió para que no vulneren los derechos humanos? Hoy día vemos pues que ha habido todo un atropello contra los derechos humanos de parte de la Policía Nacional, impresionantemente. Personas que han estado ejerciendo un derecho constitucional que nosotros sabemos muy bien que el artículo 2, inciso 12 de la Carta Magna estipula que todos tienen derecho a la protesta y sin embargo terminaron destapados la cabeza, terminaron perforados el estómago, terminaron baleados. Entonces, ¿dónde quedó los 8 cursos que se le dictó a este alumno oficial, a este suboficial que se le dictó en clases? ¿Dónde quedó? Desechado. Por eso yo le digo, o sea, ahí, por ejemplo, doctor, lo que falta, por ejemplo, implementar derechos fundamentales de las personas, el curso de Derecho Constitucional, que es elemental, doctor, en toda la formación de los profesionales. Y esto le digo porque yo fui a enseñar un tiempo a las escuelas de ingeniería, metodología de la investigación científica, y algunos no sabían lo que eran los derechos fundamentales. Entonces yo le dictaba 15 minutos, ¿no? Paraba la clase y le decía, al final voy a dictar 15 minutos, ¿no? Porque también yo quiero que el ciudadano aprenda. Por eso yo lo felicito a usted, doctor, sobre su programa. Conociendo los derechos es elemental para todos los ciudadanos. Y ojalá, doctor, que usted,
amplíe más, conociendo tus derechos y la elección de los ciudadanos para que sepan escoger, doctor, sus congresistas, sus alcaldes, sus regidores, doctor. Pero justo tocando ese tema, doctor, más de uno decía, el ciudadano no sabe elegir a su candidato, decían así, ¿no? Pero entonces yo le decía, pero ¿cómo vamos a elegir si tenemos un menú restringido? Un menú, pues, donde que está de pronto el mozo que está postulando, el que barre la calle, la señora que barre la calle, el que reparte leche, todos personas sin estudios, sin conocimiento, nada. Entonces, tenemos este menú, te dicen, tienes que comer de este menú, no hay otro menú, este es el único restaurante. Entonces, ¿qué elegimos si tenemos puro productos tóxicos? Justo, usted ha tocado el problema es eso. El problema que la política acá en el Perú, doctor, y usted lo sabe, conocemos también lo que es la política se ha vuelto un mercantilismo. Al estar un mercantilismo, entonces, escogemos a cualquiera, cualquiera es candidato, Gente que tiene dinero dice, bueno, voy a comprar los primeros números y salen elegidos, pero no saben por qué están en el Congreso. Por eso es que hay algunos, no, dicen, yo soy experto para ser congresista y piden la reelección. Doctor, no es necesario estar 5 meses, con un mes se va adaptando al trabajo de congresista. ¿Tiene cuántos asesores, doctor? ¿Cuántos asesores? Pero la gente no tiene sabe. Seguridad, tiene todo. En 1 o 2 meses, doctor, está adaptado para ser congresista. O sea, no hay que dice, no, que la reelección es útil, dicen, no, los grandes pensamientos de los políticos. No, en la reelección, doctor, hay congresistas que han estado 30 años. El caso también, por ejemplo, el caso del señor Lescano está 20 años. ¿Cuál es su producción? ¿No? Nombrado en 20 años, 4 reelecciones o 3 reelecciones. Hay otro congresista que es más de 30 años, un congresista Cáceres, creo. Fíjese, más de 30 años. ¿Cuál es la producción que hizo? Y por eso le decía hace un momento, ¿cuál es la problemática de la seguridad ciudadana? ¿Dónde nace? ¿Y quién tiene que elaborar? Usted preguntó, ¿cuál es la producción? La producción está en su economía personal de él. Económicamente ha producido. Hoy día estos congresistas que se han elegido 20, 30 años tienen pues riquezas, tienen empresas, tienen bienes, edificios, todo. Pero indudablemente pues se visten con un polito para sacar desapercibido a la gente, ¿no? Pero resumimos a un tema principal, estamos hablando no de partidos políticos, estamos hablando de clubes políticos, y ahí vemos pues a César Acuña, que ahí ha postulado su mujer, su hermano, sus hijos, y cuántas queridas más de repente habrá postulado, no lo sabemos, pero es un club. Entonces tienes ese menú y te dice, doctor Chávez, tú tienes que elegir de este menú que tenemos aquí, no te puedes salir de aquí. No puedes ir a comer a otro restaurante. Entonces, así elegimos nosotros. Si no hemos tenido mayor opción, hemos tenido a Castillo, hemos tenido pues a Keiko, ¿con cuál nos intoxicamos? No había forma. Era el voto, era de anular el voto, ¿no? Pero había que ver cuál era y los dos, ¿no? O sea, y esto también, doctor, está en la conciencia de la persona. Porque si yo, doctor, ya tercera, cuarta vez, ya no, pues, doctor. Porque es el pueblo. Si yo quiero a mi pueblo, tengo que dejarlo, ¿no? Tengo que dejarlo para que este pueblo se desarrolle, si yo creo en el desarrollo del pueblo. Y lo otro, doctor, si yo llego a ser presidente, entonces está mi constitución política que yo voy a rendir, pues, ¿no? O sea, si yo postulo, tengo que postular con todos los conocimientos, doctor. Usted, mira, tiene tanto conocimiento, tenemos tanto conocimiento, y hay tanto, por ejemplo, catedráticos de primer nivel que yo conozco, de primer nivel, no están en política, pudiendo tanto aportar, doctor. Pero no van porque usted decía, los partidos políticos son un club. Está el hijo, el tío, la hermana, y se dedican dentro del Congreso a lo que se llaman coloquialmente, a mochar hasta sueldos. Mire, doctor, entonces, ¿y cuánto gana? O sea, un congresista, doctor, al pueblo no le cuesta los 27,000, le cuesta más de 100,000 soles, porque tiene cuántos asesores, seguridad, todo tiene, doctor. Entonces, esos seguridades también son policías que ganan del Estado y ganan
un refrigerio dentro del Congreso también. El refrigerio del Congreso es 2.000 soles, por ejemplo. ¿Y cuánto es un sueldo mínimo en el actual? No llega a los 1.000, doctor. Entonces, esa es conciencia de ellos. Y en diciembre, 9.000 soles para toditos. ¿Cuánto le cuesta, doctor? Cuando nosotros conversamos un poco, doctor Chávez, usted me manifestó ahí en un diálogo que había estado en el Congreso y que muchos congresistas de pronto son estafados por sus asesores, por sus propios asesores. Dicen, no te preocupes, vamos a presentar un proyecto de ley bonito para ti, con esto vas a salir y vas a ser reelegido. Le ofrecen el oro del moro, o sea, y imagínate pues a la señora que barre las calles. ¿Crees que no le van a engañar? Por ejemplo, aquí en Lima hemos tenido 4 congresistas. Uno de ellos vendía pollito en el mercado, patita. El otro repartía leche. El otro era mozo fin de semana. Y la otra salió del hostal desnuda. Ellos fueron nuestros representantes de Lima y no hicieron nada. La gran realidad. Claro, el problema, por eso le decía, para postular los cargos hay que conocer, doctor, y tener conocimientos, y asesorarse por personas idóneas. Por eso hay asesores. Usted decía hace un momento, usted es especialista. Sí, me atrevo a hablar de eso porque estoy años, he estado dentro de la policía, he trabajado un tiempo en el Congreso, sé lo que es las funciones, ¿no? He trabajado administrativamente dentro de la policía, que vamos a hablar sobre los administrativos también, ¿no? Que deberían, me decía para no acordar, sobre los asesores, ¿no? Claro, si tú no conoces, el asesor te va a pintar estrellas, ¿no? Te presento un proyecto que va a llegar a la luna, y el señor lo cree porque viene, pues, ¿no? Si no sabe nada de derecho, y todavía se dan el lujo algunos asesores se dan el lujo, doctor, por ejemplo, si dicen, el sicariato, hasta pueden hacer 2 proyectos. Uno para tener, por ejemplo, pena de muerte, y el otro cadena perpetua. Y lo dividen en 2. ¿Para qué? Para seguir teniendo. Y él está es por decir un ejemplo, estoy hablando. Pero ahí, ¿cuántos copia y pega hay? Por ejemplo, si hablamos pues de copia y pega, muchos proyectos son copia y pega. Y eso de pronto nadie quiere decirlo. Los mismos congresistas, los mismos asesores le dicen, bueno, mira, ¿qué estás trabajando? Un proyecto, toma, te lo paso, pero cámbiale este párrafo, todo, para que tu congresista no se dé cuenta. A ese nivel hemos llegado en el mismo Congreso donde que los proyectos de ley son copia y pega. Claro, la gran mayoría. Mire, un tiempo hubo, ¿no?, un congresista que flagió un proyecto de otro país, fue público, por eso lo hablamos, y ni siquiera le había cambiado la ley, porque allá son otras leyes, tienen otros números. Es increíble, o sea, fíjese, ¿pero por qué? Porque ese asesor no es de derecho, o sea, no ha tenido la base legal, ¿no es cierto? Se ha olvidado cambiar el código español. O mexicano, me parece, ¿no? O mexicano. Entonces, fíjese, doctor, ¿a dónde hemos llegado? Solamente tener título profesional, ¿no? Y una maestría, listo. Entonces, cualquiera puede ser asesor. O sea, cualquiera puede ser asesor. Entonces, si la señora, la señora del señor no es de que sepa la base legal, imagínense, trae otro asesor que no es abogado, entonces solamente lo que le dicen a ella, ¿no? Pero justo tocando un tema muy importante, por ejemplo, a mí me daba vergüenza un poco cuando Wilson Soto, que es huancabelicano, que Natalia Primo se jactaba de haberlo financiado en su estudio, porque así dijo, yo le he financiado en el estudio de Derecho. Wilson Soto presenta un proyecto de ley de pena de muerte cuando no es factible. Claro, y siendo... Entonces, pero ¿y cómo engaña a la población? ¿Cómo hay gente del partido Perú Libre también, más de uno ha presentado supuestamente un proyecto de ley para pena de muerte cuando sabemos que ese es un gran engaño? Una falacia. Usted como conoce de ley, yo conozco de ley, es una burla a la población, o sea, le están burlando a la población. Es una burla, doctor, si la Constitución no te da para más, o sea, no te dice, ¿no? Y eso la población debe saber, ¿no? Pena de muerte para los violadores, pero no se puede aplicar, pues no, solamente están hablando para que lo elijan nada más. Pero hay gente que le cree. Hay gente que lo cree, y mayormente le hablan bonito, ¿no? Le venden, perdón doctor por decir, cebo de culebra y listo, salieron elegidos congresistas.
pero ¿dónde está su trabajo? ¿Dónde está su ley? Pues, ¿no? Dice, no, bueno, ahora ya tengo inmunidad. Pero entonces, ya no pasa nada. Y si nosotros, nos están viendo muchas personas, están sintonizando, nosotros que conocemos leyes le decimos a ellos, oiga, eso es falso, ese proyecto de ley de pena de muerte es completamente falso porque no lo permite, primero la Constitución Política del Perú y luego los tratados internacionales. O sea, es imposible que se dé. Entonces, ¿cómo le hacemos a entender a los ciudadanos que eso es imposible? Que solamente lo están utilizando ellos a través de sus emociones para que ellos luego sean reelegidos ya de repente, ya no como congresistas, sino pues como alcaldes. Como gobernadores. Porque ¿cómo hacemos eso? Salen de acá, doctor, y se van. Y es penoso. Anoche veía un congresista, ya así público, en el canal ATV de Julián Ósipos, que él mismo hace su proyecto ley. Mire, teniendo tantas falencias la seguridad ciudadana, gastando más, le decía que un congresista no le cuesta sus 27,000, le cuesta más de 100,000, porque luz, agua, teléfonos que le dan, así lo dicen ellos. Incluso Wilson Soto dice, el teléfono que me ha dado el Congreso, también se lo han llevado. O sea, quiere decir que el Congreso le da todo. ¿Qué? Por eso le decía. Pero vamos a precisar, porque algunos no lo saben y nos están viendo. El Congreso le da teléfono, le da refrigerio, sus 2,000 soles. Entonces, le sale costando luz y agua, porque ellos están en ¿Luz y agua? No, departamento, porque utilizan una oficina grande, que es más de un departamento. Entonces, ¿quién lo paga? Es el Estado, doctor. Luz, agua, teléfonos. Y ellos, comida. ¿Cuánto es su producción? Seguridad. Movilidad, imagínense. Yo he tenido, por ejemplo, tengo un hijo, por ejemplo, estudiando medicina 4 veces. He tenido que, frente al hospital, doctor, alquilarlo un cuarto. Por esa noche yo lo veía a este congresista Paul Gutiérrez, creo, de Perú Libre, ex Perú Libre. Bloque magisterial se llama. ¿Ya? Se supone que es profesor, doctor. En su periodo ha presentado dos veces, ha presentado un proyecto de ley para que hasta los 25 años más se le dé alimento a los hijos. Cuando es hasta los 28, porque un chico que estudia medicina, son 7, 8 años, doctor, para que saque su título. Y su hija le ha pedido estudiar medicina y dice que no, estudia la carrera de, no, así manifestando, por eso, la fuente es ATV Noticias. O sea, él decía no, ¿y por qué ha solicitado eso? Dice que de 11 años solicitó porque le cambiaron de nombre, suspensión de alimentos. Ese es congresista, doctor. Eso el pueblo debe evaluar para que no voten por ese señor jamás, ni para alcalde, ni para gobernador. Eso ha sido público. Y todavía se va a dar declaraciones a la prensa, doctor. O sea, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está lo que es de profesor? Yo soy profesor muchísimos años, soy catedrático. ¿Dónde está, doctor, la ética, los principios, los valores que nosotros dictamos y profesamos frente a los alumnos? ¿Dónde está eso? ¿Dónde, doctor? Entonces, los congresistas tienen que hacer sus propias leyes. Ahora hay prescripción, ¿no? Hasta nombre ya. Este señor, su propio, como no ha demandado 2 meses siendo congresista, el 2021 entonces presenta el proyecto de ley. Este congresista quería dar una ley con un nombre propio porque lo está perjudicando. Porque su hija ya cumplió 25 años, ¿no? Y hasta los 25 Entonces, él quiere una ley para él, o sea, él ha entrado a ser congresista para que dé una ley especialmente para él, porque supuestamente le están descontando mucho y no, por lo tanto, ya quiere que se corte el tema de la pensión de alimentos, porque nosotros sabemos muy bien que la norma precisa que se puede prolongar hasta los 28 años de edad, ¿no? Lo dice así la normatividad. Entonces él dice, no, que no se prolongue hasta los 28, sino hasta los 25, ¿no? Entonces, pero lamentablemente es eso. En nuestro país, yo siempre he dicho que los buenos no quieren participar en política. La gente mala, la gente perversa nada más está en política. La mayoría que está en perverso. Si nosotros aterrizamos aquí en Lima los mismos miserables postulan. Los mismos, ¿ah? Ya los conoces, han postulado 4 veces y siguen postulando. Se han gastado 10 millones y siguen gastando. Entonces, ¿de dónde sacan tantos millones? ¿De dónde, doctor? Entonces, hay una gran interrogante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al Estado y que estamos hablando sobre el tema netamente de
de esta falencia que tenemos, doctor, sobre el tema de la seguridad ciudadana. ¿Dónde está la falencia, doctor? ¿Dónde está el quid del asunto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosa tenemos que hacer para ya acabar con la delincuencia, con la corrupción que hay en el municipio? ¿Qué hacemos, doctor? Simple, doctor, 2 palabras. La Comisión de Defensa y Orden Interno tiene que trabajar tiene que hacer su chamba, tiene que hacer su trabajo, doctor. Para eso lo pagamos nosotros. ¿Ellos por qué? ¿Por qué ellos tienen que hacer? No 1 o 2 asesores del Ministerio del Interior. Ahora no se sabe si son especialistas o no. ¿Cómo serán, doctor, los proyectos? Y lo malo está, usted véanlo, ustedes públicos véanlo cuando entren al canal del Congreso, cuando llegue ese paquete de proyectos, de decretos ley al Congreso y dicen, en función a seguridad ciudadana, vamos votando. Ni siquiera esos proyectos de ley han sido revisados, doctor. Son aprobados en 10 minutos o en 15 minutos. Y la segunda, piden exoneración. Pero ¿qué hacen con esos proyectos de ley? Con esos decretos legislativos que le dan las facultades. Las facultades le hacen mucho daño, dale al... ¿Por qué daño, doctor? Porque le hablo con conocimiento y causa. Hay decretos legislativos que han sido aprobados con exoneraciones siendo inconstitucionales de la policía. Ese paquete de decretos legislativos a veces son reglamentos de la policía inconstitucionales que están siendo derogados después de 8 o 9 meses. Y sin embargo fueron el 95% de los congresistas levantaron la mano. ¿Qué quiere decir, doctor? Que ni siquiera lo revisan el proyecto de ley para que puedan votar los congresistas. Solamente su asesor le pregunta y su asesor, no, sí, doctora, por política, porque queremos ser después gobernadores o alcaldes. Entonces, doctora, no, es seguridad ciudadana y la gente está escuchando. Entonces usted levante la mano nomás. Entonces todos levantan la mano y es un decreto inconstitucional. El 1267, por ejemplo, de la policía, ha sido, a los 8 o 9 meses fue derogado, doctor, y pusieron la 30, que también vulnera los derechos de los policías. Entonces, como le decía, a un policía lo juzgan a 4 veces, doctor, por 4 estamentos. Mire, Inspectoría General, Tribunal de Disciplina Policial, el Fuero Militar Policial, en lo penal, también son juzgados. La Fiscalía, el Ministerio Público también lo investiga. 4 veces. Esos policías, doctor, esos policías, y la gran mayoría son suboficiales, no están representados en el Fuero Militar Policial. Todos son generales y coroneles en retiro. ¿Y qué piden para ser ahí? Abogado. Abogado nada más. Hay abogados suboficiales, hay con el grado hasta de doctor, con postdoctorados en otros países, suboficiales. Y eso el Estado, doctor, no lo promociona como promociona el Ministerio Público, el Poder Judicial. Cuando ya eres secretario pasas a ser juez o pasas a ser fiscal adjunto. Ahí está la promoción. Pero en la Policía Nacional no. No se han dado cuenta. Entonces, la problemática sí es así. Entonces te vas ahí, el general dice lo mismo, el coronel ya, sanciones. Los 4 estamentos, o sea, los 3 estamentos, o los 4 sanciones. Yo no sé, el Tribunal de Disciplina Policial, ¿cuál es su función? Porque él ratifica lo que dice el otro. Ahora, doctor, justo aprovechando ese aporte que da usted, sería bueno de que un congresista presente un proyecto de ley para que los oficiales sean representados. Sean representados, son el 80%. Pero estos congresistas, ¿qué van a saber de eso? Sí, ni siquiera saben que aquí hay un colchón muy grande de votos, porque para el día de hoy los efectivos policiales votan ya. Claro. Ni siquiera, o sea, mira, su ignorancia es tal que ni siquiera saben que aquí hay un gran colchón de votos y de repente algún asesor nos está viendo y, bueno, por levantarse temprano va a sacarse pues un trofeo, porque es un trofeo de votantes. Muchos efectivos policiales votan y el día de hoy los oficiales no están siendo representados en el tribunal. En el fuero militar policial, por ejemplo, no están representados. Para mí, por ejemplo, no están representados, porque todos son formación oficial. Todos tienen lo mismo, toditos sentencian lo mismo. Ese señor se tiene que ir hasta la Corte Interamericana o al Tribunal Constitucional para que haga valer sus derechos. Le digo eso con conocimiento de causa porque yo he llevado procesos. Hay procesos absurdos. Ellos dicen, mire,
justo ahí he tenido un caso, lo estaba revisando, sobre la imagen. Todo es imagen, todo es imagen. O sea, tú te peleas con tu esposa, imagen, disponibilidad. ¿Cuánto pierde la policía, doctor? Ese señor por imagen a veces arroja, supongo ya que por una gresca familiar dice, bueno, si va al médico, arroja un día de descanso médico. Un día, o sea, solamente hay un muerto, pero esa imagen para la policía y le dan disponibilidad. Todos estos estamentos pasan, ¿no? Todo, Inspectoría General, Tribunal de Policial, le dan disponibilidad. Cuando sí tiene que tener una sanción, sí tiene que tener una sanción, doctor. Porque usted me decía hace un momento, ¿por qué no lo respetan a la policía? Claro, porque la gente ya no le tiene un respeto cuando nadie le saluda. ¿Cuál es? Es la formación que deben tener ellos también, doctor. O sea, la formación dentro de las escuelas. Hablamos de la currícula. Los conocimientos de los catedráticos que tienen que tener. Pero vamos a un tema muy importante que a la gente le gusta escuchar, es ¿cuánto tiempo un suboficial va a prepararse para que sea policía? Una persona que quiere ser suboficial, ¿en cuánto tiempo está saliendo de la policía y ya tiene el uniforme para ser policía? Mire, doctor, yo que estoy en escuela, que enseño siempre 1 o 2 cursos en las escuelas, hasta ahora no hay ningún problema. Fíjese, los policías ya salían con 1 año, 2 meses, con 4 siglos seguiditos. O sea, con 1 año y ¿cuántos meses? Algunos han salido con 1 año, 2 meses, otros con 4 siglos. Con 1 año y 2 meses ya eres policía. O sea, claro. 1 año y 2 meses ya te dan el uniforme y ya estás en la calle. Claro, con 1 año, 2 meses, 1 año, o sea, 4 siglos. 4 siglos, no serían 1 año, 6 meses, ¿no? Estamos hablando de 1 año, 6 meses, perdón. 1 año, 6 meses, con 4 siglos estaban saliendo, doctor, menos de 1 año y medio, ¿no? Entonces, ya estaban saliendo de las escuelas, porque ellos estudian acelerado. En los cadetes no, en los cadetes sí es por año, pero en las escuelas ya están saliendo. Por eso yo digo, ¿cuál es esto de ahora que quieren hacer esto por 1 año? Si ya estaban saliendo en 1 año, 6 meses, y 2 siglos están llevando a la distancia, doctor, y 2 siglos lo llevaban a distancia. O sea, fíjese. En 1 año con 6 meses, este efectivo policial sabrá disparar, este efectivo policial sabrá qué son derechos humanos, este efectivo policial sabrá todo lo que es el Código Penal, el procedimiento, sabrá todo eso. No lo creo. Si yo, por ejemplo, he estudiado mi pregrado, los posgrados, el doctorado, y aún así sé que me falta todavía mucho. Hemos tenido estos policías de repente, ¿no? Disparando en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Eso un efectivo policial no debe realizar. Un médico estaba ayudando a una persona que estaba caída y por la espalda le dispararon. Imagínense, o sea, ni en guerra se hace eso. No. Porque en guerra dice que también hay reglas. O sea, esto es peor que en una guerra, lo que hemos vivido. Y aquí no hay ningún procesado, aquí no hay nada. Pero ahí, doctor, usted me está dando las marchas, ¿no? Ahí, por ejemplo, los policías obedecen órdenes. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables, no? Políticos, porque hay una responsabilidad política, ¿no? En la marcha que ha habido. Lo que se tiene empieza que hacer desde un juicio político. Desde arriba empieza. Hay un policía que lo han quemado vivo, doctor. Ese delito de lesa humanidad. Ese delito, doctor, los papás se han quedado callados. Impuno lo que dices. Claro. Pero el perito, cuando dio su informe, determinó que ese efectivo policial no fue quemado ahí. Fue traído de otro lugar y puesto ahí. Entonces, ¿dónde está la investigación? Nos damos cuenta de que indudablemente que apareció una persona quemada, supuestamente un efectivo policial, pero ese efectivo policial, de acuerdo a lo que ya dio el peritaje, y el perito determinó que no se fue quemado ahí, fue quemado en otro lugar. O sea, lo trajeron quemado de otro lugar para aquí. Ahora, no sabemos quién lo ha quemado. Esperemos que no sea... Ahí están las investigaciones. Esperemos que no sea la misma institución. Y ya lo han traído horneado, lo han sentado y completemos. Porque ustedes saben muy bien que el cuerpo habla. Claro, el cuerpo habla. Claro, si hay una buena pericia, todo, doctor. Usted de derecho, somos derecho penal, ¿no? Procesalistas, entonces sabemos de que los hechos y las pruebas tú no lo puedes negar. Con los hechos y las pruebas se va a ganar siempre los procesos. Entonces, hechos y pruebas que están ahí y se han sido, eso
de acuerdo al peritaje va a salir, ¿no? Pero viéndolo, doctor, así, la problemática que existe, que usted me decía sobre la formación, esa formación, por ejemplo, debería ser idónea. Pero ¿dónde está, doctor, también la problemática, decía, en los docentes que seleccionan? Los docentes que seleccionan deben ser personas, ¿no? Y las personas que seleccionan, ¿quiénes seleccionan? ¿Quiénes seleccionan a los docentes? ¿Quiénes seleccionan a los docentes en la policía? Ellos mismos o mandan a una sola persona a seleccionar. Y eso, por ejemplo, no se debe ser una o dos personas que no tienen ni conocimiento del tema. Le digo esto porque yo estaba en una escuela profesional de Derecho. Tienes que formar una comisión. Te cuento. Convocas la convocatoria pública y haces una comisión de personas expertas en metodología, en educación y en este caso en seguridad. Te comento, doctor, yo en mi estudio, yo tuve un practicante y recién bachiller, y de pronto me dice, doctor, no voy a poder venir mañana porque voy a enseñar en la escuela de oficiales, con bachiller, porque supuestamente la profesora que habrá pasado le pidió por favor y se fue a dictar clases a la escuela. ¿Y qué ente de control hay? Y yo decía, bueno, yo tengo 3 maestrías, un doctorado, y no puedo llegar a dictar. Y él, mi asistente, con bachiller, fue a dictar a esa escuela. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se controla eso? Entonces, ¿qué le enseñan? Es increíble, ¿eh? Fácil. Yo me quedé impresionado y yo decía, oye, qué privilegiado estás tú que puedes enseñar y yo ni siquiera puedo llegar. Fíjese, en las escuelas, doctor, lo que debe existir es el huellero. Es elemental, o sea... El biométrico. El biométrico, doctor. El biométrico, tú llegas... ¿Ahí hay biométrico? No hay biométrico. Entonces, la gran problemática está que tú utilizas tanto personal para controlar, pero ¿para qué? Si tú debes poner en la entrada de la puerta de la Escuela de Formación Policial tu huellero, listo, y entras. Así es en las universidades particulares y nacionales. Ahora todos tienen. Entonces, vas con tu huellero. Entonces nadie te puede reemplazar. Tú puedes recuperar esa clase. De noche tú puedes solicitar, porque las emergencias siempre existen, ¿no? Siempre existen las emergencias. Entonces, no vas a poder asistir a las 16 clases. A veces no se puede, ni en nacionales ni en particulares. Eso lo sabemos. Entonces, tú con el huellero que decíamos, ¿no? Listo, subsanas todo eso, pero ¿a quiénes están escogiendo? Entonces, ¿a quiénes están seleccionando? Le digo esto con conocimiento. Entonces, tienes que dominar bien ese tema. No, yo soy... No, y tengo por ejemplo, tengo un proceso de un comandante justo que he hecho un informe, por ejemplo, sobre... Le han jalado con 0,8. ¿Y cuál es el tema? Investigación criminal. El metodólogo no conoce de investigación criminal. Solamente conoce la metodología de forma y justo en un párrafo dice, ¿por qué has numerado el problema? También está mal. O sea, fíjese, no ha visto ni siquiera lo de fondo, el desarrollo del trabajo de investigación. O sea, hay falencia en las escuelas de enseñanza, tanto de la Policía Nacional, de oficiales y suboficiales. Hay gran falencia. Entonces, hay una gran falencia. Están los profesores idóneos, con los grados académicos idóneos, para que puedan enseñar y salgan buenos profesionales. Eso es lo que puedo entender. Lógico, doctor. Y la problemática, la reingeniería que se debe hacer, por ejemplo, la reingeniería que debe ser, no 16 mil millones de seguridad ciudadana, no, la reingeniería está en las escuelas, en las escuelas, claro, teniendo unas buenas leyes que elaborar el Congreso, ¿no es cierto? Y en las escuelas, una reestructuración total, una reingeniería en lo que es la educación. Ahí está la gran falencia. O sea, tanto en posgrado, ¿no? Tanto en posgrado y tanto en pregrado. Pero, entonces, doctor, cuando nosotros vemos una policía que en un velorio comienza a disparar como si fueran delincuentes porque murió otro, comienza a disparar al aire, ¿qué conducta tenemos? ¿Qué clase de policía están? ¿Quién está enseñando en las escuelas? ¿Qué profesores están enseñando? ¿Qué currículum hay? ¿Por qué prácticamente estamos viendo una cuna de ratas, un nido de ratas que se está procreando ahí, que están en el incesto? O sea, estamos hablando de eso, estamos hablando de que ahí están procreándose como en el incesto y están saliendo efectivos policiales. 1 año y 6 meses.
ahora ya está, hay algunas promociones con 1 año 6 meses y hay otras que sí han estudiado completo que tienen 2 años y tanto, ¿no? Porque son acelerados, ¿no? Los siglos. Por eso le decía, en 2 años están saliendo, por eso yo, y volvemos a esto de decir, por ejemplo, la problemática está en los que van a tener es 1 año. Doctor, si los otros no están bien formados, ya hay una currícula, esos señores, ¿qué va a pasar con esos señores? Por eso le decía, en otros países hay 3 policías, pero hay auxiliares. Hay auxiliares que se envían el servicio policial. Y chicos que ahora con 17, 18 años son expertos en mecanografía, en todo lo que es computación. Entonces, ellos, por ejemplo, debería hacerse, para mí, el servicio policial. También puede ser dentro de los alcaldes. Los alcaldes, ¿qué hacen en seguridad ciudadana? Si ellos dirigen la seguridad ciudadana, podría ser por ejemplo, si tú le hablas a los exministros y han sido guardias civiles, ¿no? Algunos antiguos, y dicen, no debe existir porque solamente la policía debe existir, le quita funciones. Pero Alan García hizo un bien o un mal cuando unificó la policía de investigaciones, todas las policías lo unificó. ¿Hizo un bien o hizo un mal Alan García? Ya que está muerto, podemos hablar de repente. Si es que estará muerto, dicen algunos que no está muerto. Yo creo que él lo unificó porque había mucha rivalidad en instituciones, pero la rivalidad, doctor, muchas veces hace que la institución crezca, muchas veces se da la competencia, muchas veces se da todo esto. Hoy día ya no hay rivalidad y todos están en el mismo fango. Sí, pues, y la problemática, por ejemplo, de esta unión que se hizo ha traído todo esto, ¿no? Antes era separado, funcionaba más rápido, el código en lo penal, la policía era el encargado de investigar. Él era el que tenía la investigación directa. El fiscal lo llevaba el atestado y el fiscal decidía sobre eso. Ahora, el director es el fiscal. El que tiene la prueba del abogado es el fiscal. Todo lo tiene el fiscal. El fiscal es don señor. O sea, él tiene que dar la disposición, y usted lo sabe, doctor, ¿no? La disposición para que el policía pueda trabajar. Pero policía, ¿usted por qué no puede actuar? No, yo tengo que esperar la disposición. Y los hechos y las pruebas se pierden. Claro, pero lo que sucede es que aquí estamos hablando de la Constitución Política del Perú. El artículo 158, el 159, la Carta Magna dice que quien es el persecutor y el representante de la sociedad es la Fiscalía. La ley orgánica del mismo Ministerio de Público establece en su artículo 11 que el persecutor es la Fiscalía. El Código Procesal Penal del mal llamado Nuevo Código Procesal Penal del 2004 también dice en su artículo 250 que el persecutor es el Ministerio Público. Entonces se olvidaron de considerarlo en toda la normatividad de la policía. O sea, se han olvidado en todos lados. Entonces, ¿cómo la policía va a ingresar si está blindado? Todo esto está blindado con una capa de acero y él no puede cumplir esa labor. Solamente va a cumplir un rol, ¿no? De ser un brazo de apoyo, auxiliar de la Fiscalía. Pero aquí el tema principal, cuando estuvo la policía, tampoco hubo una labor tan impecable que digamos. No hubo una labor impecable. Todos los abogados litigantes sabían muy bien, ya, como la policía tiene, arregla con la policía. O estamos hablando entre adultos, la casuística del día a día, ¿no? Algunos tienen una teoría de que debiera volver la investigación de parte de la policía. Otros entran en discusión y dicen, no. Entonces, ¿qué hacemos? Porque al final nos están matando. Los delincuentes se están matando día a día. Las autoridades permiten que entren venezolanos, muchos de ellos ranqueados, que pertenecen a organizaciones criminales, donde que terminan cortándole la cabeza y alzan la cabeza muerta de la persona. Y eso es la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? ¿La policía, la fiscalía o los gobernantes? Le decía que ahí son las personas que elaboran las leyes, ¿no? Que elaboran leyes. ¿Por qué? Porque dentro de la fiscalía está existiendo este empoderamiento. Entonces, hay varios que han dicho que en la investigación preliminar, bajo la dirección de la fiscalía, debe investigar la policía. O sea, bajo la dirección. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público protege los derechos humanos y derechos fundamentales de la persona. Entonces, ahí debería. ¿Por qué
sería elemental que allí en la investigación preliminar sean dos etapas. La de investigación netamente debe ser la policía. ¿Por qué? Porque la policía pierde los vestigios, los hechos, doctor, que tiene que... Le digo esto porque yo tenía un proceso, por ejemplo, con cámaras, todo para que cite al médico, para que cite inmediatamente, y no lo puede hacer la policía, tiene que esperar la disposición fiscal. Y si ese médico va y habla con el que tiene la cámara, se va a hablar con el fiscal, la policía no puede hacer nada hasta que salga la disposición. Después de 3, 4 meses saca la disposición fiscal. Y la cámara se perdió, los hechos se perdieron. Incluso para que, si dentro de esos hechos había para que pase un examen en el médico legista, la persona que se iba afectada, después de 4 o 6 meses, se ha perdido todo. O sea, el problema es... No va a haber una buena investigación. No va a haber una buena investigación. Entonces, es elemental. Las pruebas ya no van a estar en custodia. ¿Y cómo se ganan procesos? Con hechos y pruebas. Así de simple, porque en el nuevo Código Procesal toda duda no puedes. Por eso es que se ve a muchos delincuentes. La duda favorece al reo. Favorece al reo. Por eso es que hay muchos fiscales que tienen miedo de denunciar, tienen miedo a acusar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo dejan libre. Pero ahora vamos a la currícula de los de derecho, porque también tendría que cambiar su currícula, doctor. Un abogado no tiene lo que es investigación, por ejemplo. ¿O tiene lo que es investigación? No tiene. Y entonces, ¿cómo dirige la investigación? Si ese abogado, mire, hay abogados que son nombrados fiscales adjuntos con 3 años, 2 años, 4 años. Doctor, entonces, si él no sabe y depende del policía, dice yo, no, tiene que venir el policía porque él tiene el caso. Oiga, si yo soy el director, me hace falta el auxiliar, yo mismo le tomo la declaración, porque tengo la capacidad, porque yo soy el director. Y, señor, ya, falta el policía, no hay problema, yo mismo le tomo su declaración. Entonces, haciéndole las preguntas, ¿no? De acuerdo a que no vulneren sus derechos, y si él es el director, pero ahí tendría que cambiar la currícula también de los de derecho. Porque en derecho seguimos con lo mismo también. Y hay universidades que siguen con lo mismo, entonces también tiene que cambiar, porque el derecho es una evolución, doctor. Faltaría de repente un curso de ética. Porque yo... No, eso sí, ética en principio sí tendría que hacer menos hasta 3 veces, ¿no? Por ejemplo, yo estudié el pregrado, 3 maestrías, 3 posgrados de maestría y un doctorado, y en ninguno me enseñaron de ética. Venían fiscales que cuando nosotros veíamos su carro, pues del año, ¿no? Un carro del año, un carro de lujo, y decíamos, sacamos cuentas de lo que él está trabajando, no cuadraba. Sin ser peritos nosotros, sin ser peritos contables, nos damos cuenta que este fiscal ya se había girado para el lado izquierdo, para el lado no chueco, para el lado ilícito, ya estaba ya en lo ilícito. Entonces muchos ya estaban ya en eso. Entonces, ¿qué hacemos para el día de hoy, doctor, si es que no tenemos gente con ética? Por ejemplo, cuando conozco muchos oficiales, algunos son respetuosos, otros no. Entonces veo que ni bien llega la policía, ya tiene su carrito, su sedán con sus lunas polarizadas, anda con su pistola ahí al aire, manejando como si fuera, una película de Django. A eso hemos llegado. Ni bien llega a la escuela, ya está con eso, con 2 mujeres, 3 mujeres. Eso estamos teniendo para el día de hoy una policía en ese nivel. Entonces es muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó el curso de ética? ¿Dónde quedó el curso de los principios? ¿Dónde quedó el principio de los valores? Y eso de repente es un gran problema que no se han dado cuenta para el día de hoy, que nos está faltando en pregrado y en posgrado. De verdad que, como resumió pues, un gran filósofo alemán, dijo que el verdadero problema es el ser humano. El verdadero problema es el ser humano. Y hay un libro escrito que dice, ¿por qué los países son pobres? ¿No? Y dice, ¿por qué son pobres? Porque las instituciones fallan. Porque las instituciones fallan, dice este gran aporte que da este personaje, ¿no? Porque las instituciones fallan. ¿Y quién está detrás de las instituciones? Son las personas, el ser humano. Hay buenos elementos policiales, como también hay algunos que son malos, porque hay muy buenos, yo conozco señores generales, señores coroneles, que se dedican incluso a la cátedra también. O sea,
Hay señores muy buenos. Por eso le decía sobre los retirados. En las escuelas está la formación. En las escuelas, por ejemplo, dicen los retirados que reingresen. Pero si los retirados pueden enseñar en las escuelas, porque hay gente muchísimo profesional, ya se ha ido capacitando. Y los que son efectivos policiales deberían estar en las calles, porque sí ganan más o menos dentro de la policía. Antes el sueldo era bajísimo en la policía. Ahora ya más o menos ha subido, ¿no? Y están ganando de acuerdo a lo que es el día a día, ¿no? Entonces, ellos deberían estar en la calle, porque ¿qué hace, doctor? Como le decía, dentro de las plantas académicas, si ellos no tienen contacto con los demás docentes, tú le pides un plan curricular o le pides la estructura para hacer un plan de trabajo, entonces no conoce, aparte que su formación también ha sido policial, entonces debería estar en la calle y contratar 1 o 2 CAS, doctor, y solucionar el problema, porque con 1 o 2 CAS, ya especialistas en educación. Ya vamos a terminar, pero... Mire, qué rápido pasó la hora. Es una hora impresionante. Pero doctor, yo quería preguntarle lo que un ciudadano pregunta. ¿Qué hacemos para...? O sea, el ciudadano quiere resultados, ¿ah? El ciudadano dice, yo quiero resultados. Así como Bukele está dando resultados y a las malas los ha atrapado, los ha encarcelado, los ha puesto en penales. ¿Qué hacemos? Dice, porque allá sí hay resultados, aquí no hay resultados. ¿Qué hacemos? Si nosotros nos vamos al penal, nos vamos al Urigancho, allá es como se diría popularmente, un desmadre total. Allá la gente no sabe que cuando entra preso tiene que pagar su celda, tiene que pagar el otro, tiene que pagar que le cuiden, todo eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como muchos alcaldes dicen, mira, la solución para luchar contra la delincuencia es comprar más armas, dotemos al serenazgo de arma, démosle chaleco antibalas, démosle si es posible un tanque al serenazgo, dice, va a solucionar. ¿Qué hacemos? Pero si tiene la ley en contra. ¿Qué hacemos? Así pongas 1000 policías, si ese policía lo juzgan 3, 4 estamentos que se va a ir preso. Entonces, ¿cómo el policía puede intervenir? No puede intervenir mientras tú no tengas una ley que proteja los derechos de policía y de los ciudadanos. ¿Y quiénes lo pueden hacer esto? La Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso. ¿Cuántos asesores hay, doctor, ahí? Tienen hasta 7 personas que trabajan, son 32 congresistas. ¿A quién le darías un mensaje ahora que están viendo todo el Perú, doctor? ¿A quién le mandarías un mensaje? ¿Al ministro, al gobierno, a los generales? ¿A quién le mandarías un mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje de reflexión el día de hoy con respecto a lo que está pasando, no solamente el pueblo, sino también la misma institución policial? Primero darle el mensaje a lo que es al Ejecutivo, a la Presidenta, al Ministro de Educación, al Ministro Otaro, que dijo, todos somos seguridad ciudadana. Eso es lo que ha dicho él, ¿no? Todos somos seguridad. Y los congresistas que hagan su labor, los congresistas de la Comisión de Defensa y Orden Interno, ellos tienen que trabajar y elaborar las verdaderas leyes, no los decretos legislativos. Los decretos legislativos lo hacen 1 o 2 asesores que a veces no son ni especialistas en seguridad ciudadana. Ellos tienen que trabajar tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Ok, doctor, bueno, llegamos a la parte final del programa Conociendo tus Derechos, conversando con el doctor Rodolfo Roiro. Quedó pequeño, doctor, quedó pequeño. Impresionante. No, una hora. seguridad ciudadana es amplísimo. ¿No? Falta hablar de valores, de principios y de la ética profesional, doctor. Impresionante. Bueno, ya llegamos a la parte final. Para mí ha sido un privilegio. El día de hoy hemos tenido un entrevistado de lujo, el doctor Jaime Chávez, y para mí es un privilegio estar aquí. Hoy día vamos a estar todos los sábados de 8 a 9. Así es que un abrazo para todos ustedes, un gusto. Buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias.